Hola a todos, bienvenidos a la clase de español de Juchan. Soy Pablo y voy a ser vuestro profesor de español. Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a esta parte de cultura. Me llamo Pablo, ya me conocéis los que habéis participado en este curso y si no, bueno, pues me presento ahora. Voy a ser vuestro profesor en esta parte de temas culturales, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, un placer estar con vosotros y vamos a empezar un poquito viendo el primer tema sobre el que os quiero hablar. El primer tema sobre el que quiero hablar es la presencia musulmana en la historia de España, lo que comúnmente se conoce con el nombre de Al-Ándalus. Si veis los libros de historia en internet, en vídeos y demás, este periodo histórico llamado Al-Ándalus o la invasión musulmana de la península ibérica va desde el año 711, repito, año 711, hasta el año 1492. Hasta el año 1492. Bueno, en primer lugar, os voy a contar una leyenda sobre cómo se produjo la invasión de España. Yo estoy seguro de que muchos de vosotros ya habréis estudiado esto en vuestras clases, vuestros profesores, o incluso lo hayáis visto en algún texto, en algún libro o en alguna película. Es una leyenda muy famosa en la historia de España, en la historia de la literatura, incluso de la música, y yo os voy a contar una de estas versiones que es muy interesante. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a empezar con la leyenda de la cava. La leyenda del rey Don Rodrigo y la cava tiene su sustrato de carácter histórico y os lo voy a explicar brevemente para que entendamos un poco de dónde vienen las cosas. En el año 710 muere el rey visigodo Bitiza, que era el rey que se encargaba en aquel momento del gobierno del reino. Se escribe normalmente, hay varias grafías, pero bueno, la grafía más aceptada es W-I-T-I-Z-A, el rey Witiza o Bitiza, como lo queráis pronunciar, muere en el año 710 y se designa como nuevo rey a Don Rodrigo. Esta designación, esta elección de Don Rodrigo como rey fue una decisión bastante polémica. Y generó una brecha, generó un conflicto entre los partidarios de los sucesores de Bitiza y los adeptos al nuevo rey. Es decir, había gente que quería que los descendientes, los familiares, ¿no?, de Bitiza, pues ocupasen el trono. Y por otro lado están aquellas personas aquellos partidarios que pensaban pues que no, que querían mejor que fuesen la gente del lado de Don Rodrigo, ¿no? Entre los que no querían a Don Rodrigo se encuentra el gobernador de Tánger y de Ceuta, gobernador de Tánger y de Ceuta, que ven en la derrota de Don Rodrigo la oportunidad de recuperar el reino. Piensan que derrotado Don Rodrigo, los visigodos volverían a hacerse con el reino. Y esa traición, la traición del gobernador de Tánger y de Ceuta, fue lo que permitió el desembarco árabe en Gibraltar. A partir de esta traición a Don Rodrigo es cuando comienza la invasión de la península ibérica. Entonces, este suceso político histórico generó una serie de leyendas, y dentro de esas leyendas o dentro de esa multivariedad de versiones yo os voy a contar la que a mí me parece más interesante, ¿vale? Vosotros escuchad, porque es una leyenda, pues como todas las leyendas, bastante interesante. Cuenta la leyenda que un día, estando el rey Don Rodrigo de paseo en Toledo,
sabéis que Toledo era la capital del reino visigodo. Bueno, pues un día don Rodrigo iba de paseo y pasaba al lado del río Tajo, y mientras paseaba vio a una bella muchacha zambullirse en las aguas del río Tajo. Esta muchacha era Florinda, la bella hija del conde Don Julián. El conde Don Julián era el padre de Florinda. El sobrenombre que se le ha dado a Florinda, la Cava, C-A-V-A, es una palabra un apodo de influencia árabe y significa mala mujer. Mala mujer. Florinda, la mala mujer, diríamos en español. Florinda, la Cava. Bueno, la cuestión es que la Cava, Florinda, había salido con sus doncellas por los jardines de su residencia, de su palacio, y decidió darse un baño sin darse cuenta de que don Rodrigo estaba mirándola. Don Rodrigo la contemplaba escondido. Su cuerpo era tan bello, era tan sensual, que cautivó instantáneamente la atención del monarca, de don Rodrigo. Don Rodrigo llegó a obsesionarse, no podía dejar de pensar en su cuerpo, en sus formas, en sus senos, en la belleza de Florinda. Entonces estuvo tan obsesionado que llegó a violarla. Llegó a violarla. Entonces el romancero español, ya sabéis, el libro por excelencia de los romances, tiene un verso muy bonito que dice: Florinda perdió su flor, el rey padeció castigo. Florinda está relacionado con la palabra flor. Florinda perdió su flor. Florinda dejó de ser virgen. Dejó de ser virgen por la violación de este rey inmundo, de este rey don Rodrigo. Y ahí es cuando comienza el descalabro del reino. Ya a partir de ese momento la cosa comienza a ir mal. Bueno, hay varias versiones. Por un lado está la que dice que el conde don Julián habría mandado a su hija a la corte, a Toledo, a estudiar, y de esta manera pues el rey don Rodrigo la violó. Otras que dicen que don Rodrigo tenía una enfermedad de la piel que se llama sarna y que Florinda le curaba y se había obsesionado con ella, pero la chica pues no accedió a los requisitos, a los requerimientos sexuales del monarca y la violó. Y hay una tercera versión que afirma que fue al revés, que fue Florinda la que sedujo a don Rodrigo y pues tuvieron sexo, ¿no? Y demás, y le quería convencer para que se casase con ella, para hacerse así ella pues la reina, ¿no? Pero el rey no accedió. Bueno, la cuestión es que no sabemos muy bien cómo, porque las leyendas también varían en cuanto a las versiones. Hay quien dice que llegó un momento que Florinda no podía hacer frente a la humillación y decidió contárselo a su padre, al conde don Julián. Otros dicen que fue el conde don Julián el que se enteró por los rumores que corrían en la corte. La cuestión es que el rey don Julián, al ver mancillado, el verbo mancillar es como manchar, ¿no? Y ya sabéis que es la historia de España se parece mucho al concepto de mienz que tenéis aquí en China, ¿no? De mantener el honor, las apariencias, el orgullo de la familia. Bueno, pues la cuestión es que, claro, fue un agravio, una ofrenda para don Julián que hubiesen violado a su hija. Entonces, don Julián facilitó la entrada a la península de las tropas de Tariq ibn Ziyad, el general musulmán de Muza. Sus tropas venían de Muza, ¿no? El general musulmán Muza, M-U-Z-A. Estos vinieron en el verano del año 711, entraron porque don Julián permitió su entrada a la península y se enfrentaron a las tropas del rey don Rodrigo, que fue derrotado
en la triste batalla del río Guadalete. La batalla del río Guadalete marca el principio del fin de la monarquía visigoda en España. ¿De acuerdo? Vale. Os preguntaréis algunos de vosotros, ¿no? ¿Qué pasó con el rey Don Rodrigo? ¿Qué pasó después de violarla, no? Después de que los musulmanes entran a España y después de la derrota del río Guadalete, ¿qué pasa con Don Rodrigo? Bueno, pues hay varias leyendas, y digo hay leyendas porque no se encontró el cuerpo de Don Rodrigo tras la batalla de Guadalete. Hay historiadores, hay leyendas que dicen que murió a manos de Tarik. En la contienda fue asesinado por Tarik. Hay otros que dicen que se ahogó en el propio río Guadalete. Y luego hay una leyenda muy interesante que dice que Don Rodrigo huyó a Portugal, huyó a una zona de Portugal, se refugió en una cueva, se convirtió en un ermitaño y allí, en esta localidad, en la zona de Viseu, en una parte de Portugal se llama Viseu, pues hay una lápida que se titula así: Rudericus ultimus rex Gotorum, Rodrigo último rey de los godos, como aparece recogido en la primera crónica de Alfonso X el Sabio. Ya sabéis, el gran historiador de la historia antigua de España es el rey Alfonso X el Sabio. Bueno, hay una leyenda que sitúa el final de Don Rodrigo de una forma muy épica, muy legendaria, y dice que Don Rodrigo acabó su vida torturado por una culebra que le mordía constantemente y le devoró el corazón. Ya el romancero tiene unos versos muy bonitos que dicen: ya me come, por do más pecado había, en derecho al corazón, fuente de mi gran desdicha. Es decir, la culebra le estaba devorando, le estaba comiendo el corazón, que fue por donde cayó o empezó el pecado. Respecto a la suerte, respecto al destino del conde don Julián y su hija Florinda, pues también la historia nos da distintas versiones. Respecto a don Julián, parece que fue asesinado por los musulmanes, puesto que no se fiaban de él, y es que lo consideraban un traidor. Es decir, ¿quién se va a fiar de un traidor si él mismo ha traicionado a su gente? Su hija, doña Florinda, dicen que acabó loca de dolor y de vergüenza en el Torreón de Toledo. Si vais hoy día a Toledo, al lado del río Tajo, veréis que hay una torre que se levantó en memoria de este acontecimiento, ¿vale? Hay otros que dicen que otras versiones que dicen que Florinda se suicidó en esa zona, en esa parte del río Tajo donde Don Rodrigo la viera bañarse desnuda por primera vez. Y bueno, la historia se complica incluso mucho más. La historia se complica mucho más, puesto que la pregunta que nos hacemos es: ¿qué pasó con el hijo de aquella violación? En Pedroche, en el torreón que existe, es una pedanía allí en la zona de Córdoba, cuenta la leyenda que Don Julián tenía un palacio, tenía un torreón en el que Florinda se refugió tras ser deshonrada, y allí dio a luz a un pequeño que después los musulmanes degollarían. Otras leyendas cuentan que tuvo al niño mientras estaba en la localidad y que enloqueció, se suicidó, se tiró por un pozo y el niño murió, convirtiéndose en un fantasma que vaga por los campos de esa localidad cordobesa, ¿no? Bueno, pues como hemos visto, realidad, ficción, literatura o historia
la leyenda de la cava, la leyenda del conde Don Rodrigo, es el comienzo del periodo de islamización de la península ibérica. Os recuerdo que la conquista de España, o el comienzo de la conquista de España en el año 711, llegaría a cubrir toda la península ibérica, excepto una pequeña franja al norte del país, ¿de acuerdo? Entonces, este territorio apareció denominado bajo el nombre Al-Ándalus. El nombre Al-Ándalus es el nombre con el que se conocía a este territorio. ¿Por qué este nombre es tan importante? ¿O por qué este nombre puede ser tantas veces mencionado hoy día, desgraciadamente? Bueno, pues si vosotros escucháis las noticias, estoy seguro de que conocéis el grupo terrorista Daesh, Estado Islámico, el grupo IS, ¿no? Bajo las siglas en inglés. En español lo llamamos Estado Islámico, ¿no? El Estado Islámico, este grupo terrorista, bueno, y antes que el Estado Islámico, el grupo terrorista Al-Qaeda hacía constantes referencias a la reconquista de Al-Ándalus. Bueno, os voy a explicar un poquito desde el punto de vista histórico o desde el punto de vista filosófico religioso lo que supone Al-Ándalus en la mentalidad, en este imaginario colectivo, porque es importante para que entendáis de qué se habla. Luego, un poquito más adelante, comenzaremos a estudiar este periodo de, claro, son casi 800 años de historia de España que obviamente han dado lugar a un sinfín de manifestaciones literarias, históricas, culturales, económicas, bueno, de absolutamente todo. Por eso es tan importante. Aproximadamente un mes después del ataque en Nueva York contra las Torres Gemelas por el grupo terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden mandaba un vídeo, mandaba un mensaje al mundo en el que decía literalmente: no dejaremos que se repita la tragedia de Al-Ándalus en Palestina. Esto lo diría el 7 de octubre del año 2001. Y hace poco, en el año, creo que fue, en el año 2015 o 2016, aparecía otro de estos encapuchados en el norte de Irak en un vídeo que decía textualmente: juro por Alá que nunca te olvidaremos, Al-Ándalus. Ningún musulmán puede olvidar Córdoba, Toledo o Sátiva. Hay continuas referencias dentro de estos grupos terroristas a Al-Ándalus. ¿Pero por qué? ¿Por qué les interesa tanto aquel periodo histórico de España? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importantes? Bueno, normalmente, o desde un punto de vista histórico, Al-Ándalus se suele asociar a un periodo de esplendor cultural y político del Islam. Esa es la concepción mayoritaria. Bueno, esa concepción que tienen los grupos yihadistas, los grupos terroristas, tanto Al-Qaeda como Estado Islámico, no es una concepción exclusiva. Si estudiamos el sistema educativo de distintos países musulmanes, vemos que la concepción de Al-Ándalus como máximo esplendor de la civilización islámica es algo común. Hay un profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que se llama el profesor Manuel Ricardo Torres, que es experto en el estudio de estos temas. Y este profesor afirma, dice: tiene además un punto nostálgico, porque la pérdida de Al-Ándalus implica el principio del declive del poderío islámico. También hay que decir que algunos consideran la división interna del Islam
como el principio de la decadencia, y esta lección histórica, la pérdida del Al-Ándalus, es con frecuencia citada como un ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, hay que decir también que Al-Ándalus fue un territorio que perteneció al Islam durante 800 años. Y bueno, podrías decir, bueno, sí, fue un territorio musulmán, pero ya no lo es. No. Desde el punto de vista de la filosofía yihadista, del salafismo yihadista, se puede hablar de sacralización de la tierra. La palabra sacralización, es decir, cuando alguien llega allí, pone sus pies, la tierra se convierte en territorio sagrado. Quiere decir, es territorio del Islam, de acuerdo con esta filosofía, de acuerdo con este grupo. Entonces, dice, no importa que se haya perdido el control desde hace siglos, que los musulmanes ya no existan, ya no habiten allí o que haya muy pocos. Eso es tierra islámica y quienes la ocupan son invasores. Así define el profesor Torres la filosofía que mueve este tipo de pensamiento detrás del salafismo yihadista. ¿De acuerdo? Entonces, así podréis entender ahora cuando escuchéis las noticias por qué se hace continua alusión a el territorio de Al-Ándalus. ¿Por qué? Porque Al-Ándalus era la mayor extensión territorial del imperio islámico, el mayor desarrollo cultural, económico. Luego veremos un poco más con detalle cómo era la vida en Al-Ándalus y las poblaciones que convivían en periodos más o menos pacíficos. Pero bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, pues recapitulando un poco hasta ahora, lo que hemos visto ha sido la decadencia del imperio visigodo, la ocupación de la península tras la pérdida del reino, comenzando por la derrota del río Guadalete, en el que don Rodrigo pierde la batalla, y hemos visto un poco la importancia de Al-Ándalus en el imaginario colectivo del yihadismo musulmán. El yihadismo es el terrorismo, es la llamada Guerra Santa que algunos terroristas han emprendido para justificar sus acciones terroristas. Vale, bueno, pues ahora vamos a continuar. Si vamos de nuevo a ese año, al año 711, y nos situamos en el norte de África, no, hay que decir que en ese año es cuando se produce la invasión de la península ibérica por los ejércitos musulmanes, en concreto por las tropas del califato omeya. El califato omeya estaba compuesto por dos tipos de musulmanes, por árabes y por bereberes. Árabes y bereberes son los que cruzan el estrecho de Gibraltar, dirigidos por Tarik, lugarteniente del gobernador del norte de África, Musa. En un primer momento, pues cuando cruza el estrecho que separa España del resto de África, Tarik se atrinchera en el peñón de Gibraltar y espera a que lleguen el resto de sus tropas. Solo entonces, cuando ya habían venido los refuerzos, comienza la toma de Cádiz. Después, una vez que toma a Cádiz, se va dirigiendo progresivamente hacia la zona que hoy correspondería geográficamente a lo que es Algeciras, ¿de acuerdo? Ese mismo año 711,
es cuando en la zona del río Guadalete, que está pues muy cerquita del cruce, ¿no? Se enfrenta con Don Rodrigo y los derrota, ¿de acuerdo? Concretamente, la última batalla en la que las fuerzas visigodas son derrotadas es en Écija. A partir de ahí comienza una conquista muy rápida, una conquista prácticamente sin resistencia, dirigiéndose a dos de las ciudades más grandes, más importantes del reino visigodo: la capital, Toledo, y posteriormente hacia Zaragoza. Esto obviamente no se produce de la noche a la mañana, pero lo que sí es cierto es que en el año 718 la península ibérica es territorio musulmán. Hay zonas montañosas ocupadas por los vascones, por los cántabros y por los astures, lo que hoy día correspondería al País Vasco, Cantabria y Asturias, que no llegó a caer en manos del califato omeya. ¿De acuerdo? En el año o a partir del año 716, la península ibérica tiene su sede en Córdoba. En Córdoba estaba el gobernador, llamado en árabe Walí, W-A-L-I, que, designado directamente desde Damasco, controlaba los designios peninsulares. ¿De acuerdo? Y en menor medida también llegaron algunos sirios, algunos inmigrantes sirios, en estos primeros años del califato. Además de esto, además de asentar en el territorio peninsular a estos inmigrantes, los gobernadores tuvieron un gran afán expansionista, es decir, tenían órdenes centrales de expandir el imperio lo máximo posible, y para ello hicieron incursiones en el resto de Europa. Por ello llevaron a cabo una serie de expediciones, una serie de incursiones en el reino franco, en lo que es la actual Francia. Todo ello hasta la batalla de Poitiers en el año 732. Llega un momento en que los reinos germanos asentados en Francia se dan cuenta de que si no se ponen las pilas, es decir, si no se ponen manos a la obra, podrían correr la misma suerte que habían corrido los reinos godos peninsulares. Entonces emprenden una labor de defensa activa del territorio. Bueno, y así tenemos la situación política de estos primeros años, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es un poquitín la historia social del reino de Al-Ándalus, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se vivía, quién vivía, qué actitud había hacia los pobladores originales, hacia los pueblos conquistados que estaban asentados en la península, las características distintivas de este imperio musulmán peninsular, ¿de acuerdo? Bueno, así que vamos a terminar aquí esta primera clase de cultura. Yo os animo a leer, a ir a internet, a buscar en el Romancero, a buscar en distintas páginas web de ayuntamientos españoles sobre las versiones, sobre las leyendas en torno a la figura del rey Don Rodrigo y la Cava, y Florinda la Cava o el conde Don Julián, porque las leyendas de estos primeros años han impregnado la literatura, el arte y la música. Entonces, incluso si vais, por ejemplo,
a cualquier museo, a la Real Academia de Bellas Artes en España, os encontraréis con cuadros que tratan de narrar esta situación histórica. Por ejemplo, el de Salvador Martínez sobre la batalla del río Guadalete. Entonces, bueno, pues lo tenéis ahí, ¿no? Y vamos a pasar a la segunda parte, a la segunda clase, donde estudiaremos esto con más detalles y proporcionaré una serie de palabras, un vocabulario para referirnos a la población y a los fenómenos culturales de esta época, porque estoy seguro de que todos habréis usado o habréis escuchado, mejor dicho, palabras como muladí, mudéjar, mozárabe, el arte mozárabe, el arte mudéjar, ¿no? Si vais, por ejemplo, a Zaragoza y todos estos sitios donde tienen una gran influencia, pues es un componente clave del arte, el arte mudéjar y las construcciones mozárabes y demás. Entonces, bueno, pues lo vamos a ver ahora en breve, ¿de acuerdo? Bueno, ha sido un placer, chicos, introducir estas pequeñitas notas sobre la invasión de la península por los musulmanes. Venga, nos vemos en breve. Las noticias dicen